Bien, es una nueva semana y gracias a Dios por este tiempo, esta reunión con ustedes. Vamos a ir a la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Es un versículo conocido, vamos a explicar el contexto de este versículo y la aplicación que tiene para nuestras vidas. Lo voy a resaltar aquí y lo voy a poner en ese color azulito que tenemos en selección y vamos a leerlo, amados hermanos. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es un versículo que es popular entre los cristianos. Es un versículo que aparece en playeras, aparece en personificadores, aparece en cuadros, en diferentes partes, porque es un versículo muy hermoso que nos habla una verdad significativa para nosotros como hijos de Dios. El tema de hoy, amada iglesia, amados hermanos y amigos, es crucificados juntamente con Cristo. Esto es lo que nos expone el apóstol Pablo en esta carta a la iglesia de Galacia. Aunque es una carta de reprensión, es una carta de exhortación y es severa, es una carta del amor y del cuidado de Dios. Vean, el apóstol Pablo expone estas tres verdades en este versículo. Recordemos, hermanos, que la palabra de Dios originalmente no está dividida en capítulos y versículos. Fue dividida así posteriormente para su estudio, para su mejor aprovechamiento, para su selección y su búsqueda más específica. Pero la palabra de Dios está escrita, hermanos, de manera, digamos, en prosa. Es un texto completo, la carta de Gálatas y toda la palabra, en sus diferentes libros y cartas. Pero lo que hoy tenemos, hermanos, como Gálatas 2:20, nos encierra varias cosas. Vamos a ir disertando esto poco a poco. Entonces, miren, les voy a subrayar, les voy a resaltar aquí la primera parte. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sí? Ese es el primer elemento. Después vamos a ver este. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo segundo, hermanos. Y finalmente, esta parte. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bien, estos son los tres elementos en los que está dividido este versículo Gálatas 2:20. El contexto, amigos, hermanos, iglesia, en el que está insertada esta parte que nos expone hoy la palabra de Dios, es dentro de una exhortación que la palabra nos enseña acerca, si me ayudan ahí con los micrófonos, por favor. Bien. Esta parte, hermanos, está incluida en una parte de la exhortación que Pablo le hace, el apóstol Pablo le hace a la iglesia de los Gálatas, específicamente sobre el ser hipócrita, el ser xenofóbico, racista, el sentirnos superiores, el tener, hermanos, eh, temor porque estamos confiando más en nuestra propia justicia que en la justicia que es por la obra de Cristo. ¿Qué sucede? Eh, es una exhortación que Pablo hace y que menciona en la carta referente a que el apóstol Pedro estaba no caminando rectamente conforme a la verdad del Evangelio, porque había estado juntándose con gentiles, con gente que no era judía, y que después, cuando vinieron las personas de iglesias de la comunidad cristiana, pero que eran de origen judío, pues había cambiado su actitud. Había cambiado su actitud y entonces ahora se retraía, ahora no se juntaba con los otros hermanos que eran de origen gentil, no judío. Y entonces ahí es donde Pablo exhorta a Pedro y esto lo hace porque dice la palabra de Dios que no caminaba conforme a la verdad del Evangelio, con rectitud. ¿Y cuál es el asunto? Que Pablo le dice a Pedro que si él
no siendo judío, vive como los gentiles, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? ¿Por qué se anteponen las limitaciones y las tradiciones judías que no aplican para los gentiles? Y esto es en cuanto a las tradiciones que venían aplicándose debido al Antiguo Testamento. Sin embargo, aquí Pablo expone que nosotros no estamos ante estas limitaciones, ya que la obra de Cristo cubre todo esto y nos da una nueva naturaleza, por lo cual no estamos limitados a lo que el judaísmo encerraba. Sin embargo, la ley de Dios, que es perfecta, nos lleva a la comprensión de que nosotros necesitamos un Salvador, el cual es Cristo. Bien, vamos a leer aquí algunos versículos a manera de que podamos entender el contexto. Vamos al versículo 14. ¿Vamos bien hasta este momento, hermanos? ¿Me escuchan ahí? Sí, amén. Bueno, Bien, este es el versículo que les citaba. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, observe esto, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Este versículo 16 es importantísimo. ¿Cómo el hombre es aprobado delante de Dios? No por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Somos justificados por las obras que Cristo hizo, no por nuestras obras. Nosotros cuando, por la gracia de Dios, o sea, es decir, cuando Dios nos permite en su amor, en su favor, en su misericordia, creer en lo que Cristo hizo, es que nosotros somos hechos justos delante de Dios. Es que nosotros somos aprobados delante de Dios. Por eso dice aquí, para ser aprobados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Porque las obras de la ley, nadie, hermanos, puede encontrar justificación ahí. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Es decir, si el Señor permitió que el ser humano sea justificado por la fe en Cristo, no puede quedar limitada su justificación o no puede quedar radicada su salvación en las obras de la ley. Y seríamos transgresores en pensar, amados hermanos, que nosotros vamos a ser salvos por la obediencia perfecta a la ley. Y digo perfecta porque el Señor establecía que si tú faltabas a un mandamiento de la ley, te hacías culpable de toda la ley. La ley lo que exigía era una obediencia perfecta, una obediencia absoluta, lo cual nadie puede cumplir. Sin embargo, la ley de Dios tenía el papel, el rol de ser como alguien que estaba a nuestro cuidado. Nos empujaba, nos llevaba, nos orillaba a nuestro Salvador, sabiendo que nosotros no podíamos tener esa ley por completa en nuestras vidas, sabiendo que éramos faltos para cubrirla, sabiendo que éramos carentes en nuestro carácter y en nuestra naturaleza para poder obedecerla de manera perfecta. Esta ley nos empujaba a reconocer que necesitábamos a un Salvador, alguien que compadeciéndose de nuestra naturaleza nos mostrara misericordia. Y entonces eso es lo que encontramos aquí. Porque yo por la ley soy muerto a la ley. Es el versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Es decir, el Señor nos permite que muramos a la ley. El Señor nos permite que nuestra esperanza no esté puesta
en la obediencia perfecta a la ley, a sus mandamientos, sino que muriendo nosotros en manera figurada, hermanos, muriendo nosotros a la ley, podamos vivir para Dios, es decir, podamos tener nuestra esperanza de salvación, nuestra confianza de salvación en lo que Cristo hizo. Entonces, ahora sí viene, hermanos, la cita de hoy, el versículo que hemos tomado como principal para esta ocasión. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Resulta, amada iglesia, amigos y hermanos, que el Señor desea que nosotros podamos comprender esta verdad. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza de salvación en la obediencia a la ley, vamos a encontrar el fracaso de nuestras vidas. Nadie puede ser justificado, nadie puede ser aprobado delante de Dios por las obras de la ley. Nuestra naturaleza lo impide. El apóstol Pablo es el mismo que establece por inspiración del Espíritu de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 8, que nuestra naturaleza carnal ni se puede sujetar a Dios y tampoco quiere. Es imposible para el ser humano que está, hermanos, eh, corrupto en su pecado, que está distorsionado del diseño original con el que Dios lo creó, que está alejado de Dios y muerto espiritualmente, que pueda, hermanos, en su propia naturaleza, poder hacer obras que le traigan salvación, en obediencia a la ley perfecta de Dios. Es imposible. Ningún ser humano puede hacer esto. Sin embargo, Dios puso toda esta obediencia, hermanos, en la potestad de Cristo. Cristo no vino, hermanos, para quitar la ley, sino para cumplirla. Cristo vino a cumplir todo lo que de él se había escrito, todo lo que ya se había anunciado, todo lo que se había profetizado que el Cristo o el Mesías vendría a hacer por su pueblo. Entonces, ahora Cristo presente, hermanos, en el mundo, su obra, su vida completa, sus oficios que él expuso de manera magistral, hermanos, nos traen salvación. La obra que Cristo realiza, hermanos, como clímax en esa cruz del Calvario, derramando su sangre, entregando su vida por nosotros, permite que entonces nuestra esperanza sea puesta en Él. No hay nadie tan valioso, hermanos, que pueda pagar por el pecado del hombre, sino que Cristo, hermanos, vino a tomar ese lugar. Él muere por nosotros en una muerte sustitutiva, lo he dicho aquí varias veces, es decir, en nuestro lugar. Muere por nosotros en una muerte expiatoria, es decir, para quitar el pecado, quitar la ofensa, pagar por ello, aplacar la ira de Dios sobre nosotros y entonces que nosotros recibamos su vida perfecta. Cuando la palabra de Dios aquí por esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, significa, amados hermanos y amigos, que esa vida que nosotros llevamos antes de venir al Señor, esa vida vana, esa vida de pecado, esa vida de maldad o esa vida moralista con la que nosotros confiábamos en nuestra propia justicia y no en la justicia de Dios, todo eso ya quedó crucificado. Cuando Cristo fue crucificado, ahí íbamos tú y yo. Tú y yo estábamos crucificados en ese cuerpo humano. Tú y yo estábamos ahí para ser muertos también con Cristo, para que ya no vivamos nosotros, ya no vivamos para nosotros mismos, no vivamos a nuestras expectativas, a nuestros deseos, no vivamos para nuestro interés, no vivamos para nuestro placer, sino que sea Cristo viviendo en nosotros. Y entonces la vida que Cristo nos da al creer en su obra, la vida que ahora tenemos en este mismo cuerpo de carne en el que estamos ahorita en este momento, lo vivamos, amigos, hermanos, iglesia, lo vivamos en la fe del Hijo de Dios, teniendo siempre presente que Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces,
Veamos estos tres elementos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, hermano. Sí, amén. Amén, hermano. Veamos estos tres elementos entonces. Les dije, el tema de hoy es que Amén, hermano. crucificados juntamente con Cristo. Y este es el punto. El Señor nos llama a una nueva vida. Hemos muerto a la carne, hemos muerto al pecado, es decir, ya estamos crucificados. Y Cristo murió ahí y nosotros también morimos ahí. Y Cristo se levantó de los muertos al tercer día. Él fue resucitado, Él se levantó, hermanos, y de esa misma manera nosotros fuimos revividos, hermanos. Fuimos resucitados, volvimos a la vida. Y esta nueva vida que ahora nosotros tenemos es diferente a la vida a la cual ya morimos. No sé si me doy a entender. Teníamos una vida, pero ya morimos a esa vida. Y ahora que hemos resucitado con Cristo, tenemos una nueva vida. Es diferente la vida pasada a la que ya hemos muerto, a la vida a la que ahora Dios nos ha traído con Cristo, hermanos. Una vida pasada que ya quedó crucificada. Una vida pasada que quedó en el olvido, que quedó resuelta en la cruz del Calvario. Cuando Cristo, como dice Juan 19:30, consumó todo, pagó todo, declaró que había quedado la deuda saldada, usted y yo fuimos liberados de esa vida. Fuimos libertados completamente de esa esclavitud espiritual. Fuimos sacados de la oscuridad a la luz de Dios. Fuimos traídos de la muerte a la vida. Fuimos pasados del reino de Satanás, de ese poder que hermanos, nos oprimía a la libertad que hay en Cristo Jesús. Hemos muerto, hemos sido crucificados para que ahora, en esta nueva vida, no vivamos de la misma manera. No vivamos a la carne, no vivamos a los deseos pecaminosos, no seamos arrastrados como antes lo hacíamos, más bien como antes vivíamos, sino que ahora en esta nueva vida, en esta novedad de vida, sea Cristo viviendo en nosotros por su Espíritu. Sea Cristo morando en cada uno de nosotros y llevándonos a hacer la voluntad de Dios, llevándonos a vivir en agrado a Dios. Dios nos hace justos por la obra de Cristo, porque cuando nosotros por su gracia creímos en Él, la justicia de Cristo, la inocencia de Cristo, su santidad, su perfección, su agrado a Dios, hermanos, su honra y devoción como ser humano. Recuerde que Cristo tiene estas dos naturalezas, humana y divina. Hermano, son puestas a tu cuenta, son puestas, son abonadas a tu vida. La vida de Cristo es traspasada a ti. Él fue quien cargó tu pecado, mi pecado. Lo pagó, lo entregó y recibió el pago por ello. Pero asimismo, la vida de Cristo está puesta en ti. Cuando Dios nos ve justos y aprobados en su presencia por la obra de Cristo, está viendo a Cristo en ti. Está viendo a Cristo en mí. Sus ojos no están mirando el pecado en el cual estábamos. Sus ojos están mirando la justicia, la santidad, la integridad, la inocencia de Cristo en cada uno de nosotros. Por eso, lo que ahora vivimos en este mismo cuerpo en el que estamos, hermanos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Vamos bien, iglesia? ¿Vamos bien, amigos, hermanos? Amén. 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 Crucificados juntamente con Cristo, como hijos de Dios, como creyentes, discípulos, como hermanos en Cristo, tenemos que animarnos y recordarnos estas palabras. Ya no estamos viviendo para nosotros. Ya no estamos viviendo para nuestros logros y nuestro éxito. Ya no estamos viviendo en la corriente del mundo. Fuimos sacados de ahí precisamente. La iglesia es una comunidad, una multitud de personas llamadas a vivir en santidad, llamadas al uso exclusivo de Dios para su gloria. Fuimos sacados de esa corriente para estar en la voluntad de Dios.
crucificados juntamente con Cristo. Tenemos que tener en cuenta que verdaderamente ya hemos muerto. Para Dios esto es así. Y para nosotros no tendría que ser diferente. Para Dios estamos muertos al pecado, muertos a la carne. Hemos sido crucificados. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, cuando fue clavado en ese lugar, cuando su sangre se derramó, hermanos, es lo que nosotros tendríamos que vivir para pagar por nuestro pecado. Pero nuestra vida insuficiente y falta jamás alcanzaría a pagar nuestro pecado. No podíamos pagar nuestro pecado. Moríamos en consecuencia a nuestro pecado. Pero es Cristo que tomando nuestro lugar paga por nosotros y entonces nos lleva ahí, hermanos. Nos lleva, hermanos, a que todas esas obras de maldad, de perversión, toda esa vida de oscuridad, hermanos, de verdad, toda la podredumbre que había en nosotros fuera quebrada en la cruz del Calvario. Así, hermanos, como su cuerpo fue quebrantado, fue inmolado el Cordero que quita el pecado del mundo, así nosotros ahí morimos. Morimos para que pudiéramos resucitar en Cristo. De hecho, si ustedes me permiten, vamos a ir, aquí mismo se los muestro, en la carta a los Efesios, hermanos, es un pasaje que hemos usado mucho, ustedes lo conocen, Efesios 2, versículos del 1 al 3. Refiriéndose a Dios, dice, y Él, o sea, Dios, y Dios nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero vean esto, es que Dios nos ha dado vida, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Vea, vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vivimos en otro tiempo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, sí morimos. Hermanos, estamos crucificados al pecado, a la carne, a la maldad, a eso que amaste, a eso a lo que te aferrabas, a eso que buscabas porque te daba placer, un falso placer, un pecaminoso placer, un placer engañoso, motivado por Satanás, el mundo y tu propia carne. Estamos muertos al pecado para vivir para Dios. Vean, si me permiten, también les voy a llevar a una cita en la carta a los Colosenses. Pero ahora aquí Colosenses, Pablo va a hablar ahora de la resurrección, no de la muerte, sino de ahora de que estamos vivos en Cristo. Dice Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y nuevamente, la exhortación, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ay, perdonen hermanos, déjenlo, lo subrayo bien. Ahí está. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y retoma, hermanos, nuestra muerte. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Amén, ¿vamos Amén. bien? ¿Vamos bien? Sí, hermano. Amén, gloria a Dios. Pero esta es la verdad que la palabra de Dios nos enseña. Hemos sido crucificados para morir a esa vieja naturaleza, para que nosotros resucitando estemos en una nueva vida, en una nueva naturaleza.
Siendo despojados de esa anterior naturaleza, de ese viejo hombre, ahora somos revestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así dice Efesios. Y aquí dice, hermanos, Colosenses de otra forma, pero es el mismo punto. Somos revestidos, hermanos, con Cristo. Ah, espérenme, déjenles, voy a poner ese versículo. Somos revestidos con Cristo, hermano. Si nosotros hemos resucitado, hermanos, busquemos las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y pongamos nuestra mira en las cosas de arriba. Hermanos, la palabra de Dios nos va a enseñar a que estamos revestidos de Cristo, hermanos. Si habéis muerto con Cristo, también somos, hermanos, revestidos de Cristo. Déjenme ponerles ese versículo. Pero aquí el punto, hermanos, es que Dios nos muestra que ya hemos muerto y que hemos resucitado. Y lo que no debemos olvidar, lo que necesitamos tener presente, es que hemos sido crucificados. Y el tema de ser crucificados es que nuestra carne ya quedó ahí, ya quedó clavada ahí, ya fue muerta ahí, para que nosotros precisamente podamos mirar, podamos enfocarnos en las cosas que agradan a Dios, en las cosas que son propias de Dios, de su reino, de su espíritu. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nosotros que hemos muerto, nuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está segura porque hemos resurgido, resucitado a una nueva vida por medio de la obra de Cristo. Nuestra vida está en Cristo, escondida en Cristo, es decir, está segura en Cristo, porque esto es voluntad de Dios, está en el plan de Dios. De hecho, fíjense, el versículo 4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo, hermanos, regrese, se manifieste, sea visto por todos, entonces también los que estamos en Cristo seremos manifestados con Él en gloria. Para efectos prácticos, el apóstol Pablo dice, entonces, hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, ¿qué es idolatría? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermanos, la palabra de Dios nos manda a que tengamos bien en cuenta que hemos muerto a eso y que las cosas que hoy pueden quedar como vestigios de esa naturaleza, como ira, enojo, malicia, blasfemia, lo que vemos en el versículo 8, se ha quitado, se ha desarraigado de nosotros, que esa vieja ropa, ese viejo hombre, hermanos, se ha quitado de nosotros, nos lo saquemos de encima para que podamos ser revestidos del nuevo hombre, que es conforme a la imagen de Dios. Y este nuevo hombre, esta nueva naturaleza se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿A qué se refiere esto del conocimiento pleno? Lo llevo de regreso para ir terminando a la carta a los Efesios. ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? Sí, hermano. Amén. 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 Vean cómo es que Dios desea que nosotros seamos renovados en ese conocimiento, en un pleno conocimiento. Miren, primero, este 15. Estamos en el 4:15 de Efesios. Dice,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cómo te vas a renovar en ese conocimiento pleno? Creciendo en Cristo, conociendo a Cristo, amando a Cristo, teniendo comunión con Cristo, estando en Cristo. Tú sigues la verdad en amor y entonces vas a crecer en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, está hablando de la iglesia, se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Y entonces recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, también la misma carta a los Efesios nos llama a que crezcamos en la unidad de la fe, hasta el pleno conocimiento de ese varón perfecto que es Cristo, de esa plenitud total que es Cristo. Y de esto se trata, que siendo crucificados, nosotros andemos en nueva vida, pero creciendo para la gloria de Dios. No podemos quedarnos estancados. No podemos quedarnos para vivir lo mismo que vivíamos antes. Nosotros tenemos que seguir la verdad en amor para crecer en Cristo, para que cada uno, tomando su lugar en el cuerpo de Cristo, tomando su lugar en los dones y talentos que Dios ha puesto en su iglesia para que sean de edificación y perfeccionamiento de los santos, lo dice la misma carta de los Efesios, podamos nosotros, hermanos, seguir creciendo en amor. Podamos nosotros estar unidos, como lo dice aquí, por todas las coyunturas, irnos ayudando mutuamente. El estar crucificados juntamente con Cristo, hermanos, nos llama a que nosotros podamos estar en una nueva vida que es conforme a la imagen de Cristo. Y para esto necesitamos contrastar nuestras propias vidas hoy. La imagen de Cristo tiene que ser formada en nosotros. Y si usted me permite, para ir cerrando este tiempo, vamos a regresar a la carta de Gálatas. Vamos a Gálatas nuevamente. Permítame tantito. Voy a buscarles el versículo, hermanos, ya entre todos los versículos que tengo. am, mira, aquí está. ¿Me permiten con los micrófonos? ¿Me ayudan, hermanos, por favor, a silenciar los micrófonos? Muchas gracias. Miren, vean este versículo. Es Gálatas 4:6 y también Pablo lo expone en la carta a los romanos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esto también lo vemos en el Romanos 8, hermanos. Para que nosotros seamos renovados, para que nosotros caminemos de acuerdo a la voluntad de Dios, para que nosotros tengamos el amor y el ánimo de agradar a Dios y el conocimiento para agradar a Dios y el perfeccionamiento constante a la imagen de Cristo. Hermanos, Dios nos ha enviado el Espíritu de su Hijo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, mora en los creyentes. Somos ahora templo del Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios, el Espíritu, hermanos, el que está aplicando la palabra para perfeccionarnos. Es Dios a través de su Espíritu obrando en cada uno de nosotros para desarraigar lo que queda del pecado. Porque usted y yo, hermanos, aún estamos batallando con el pecado. Cristo nos libertó de su poder y está aún la presencia del pecado en nosotros, pero llegará un día en que la presencia del pecado será totalmente quitada, será totalmente borrada y nuestro cuerpo será glorificado siendo transformado en la semejanza del cuerpo del Señor. Eso lo dice Filipenses 3:21.
Pero hermanos, de momento, en lo que estamos, hermanos, en este tránsito por esta tierra, en esta vida, a partir de que hemos sido traídos al Evangelio y que hemos creído por la gracia de Dios en la obra de Cristo, el Espíritu de Dios vino a nosotros para que seamos perfeccionados, seamos, hermanos, de verdad limpiados, renovados. Nuestros corazones comiencen a pensar y a sentir de otra manera. Nuestro interés cambie y entonces nuestras vidas se alineen a la voluntad de Dios. Esa es la manera, hermanos, en que Cristo está trabajando en cada uno de nosotros. Esa es la manera en que nosotros estamos siendo conformados a la imagen del varón perfecto. De hecho, ese es el gran propósito general de Dios para con nosotros. Dios nos predestinó, nos conoció y nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Dónde está eso? En Romanos 8, hermanos, a partir del versículo 29 en adelante, conocido como en teología como la cadena de oro. Hermanos, Cristo necesita ser formado en nosotros y no como una necesidad de Dios, más bien es como un imperativo. La voluntad de Dios, hermanos, está puesta, está direccionada a que Cristo sea formado en nosotros. Ya no estamos en esa naturaleza antigua, vieja, viciada, pero muerta, sino que ahora andamos en una vida nueva. Otro versículo conocido, segunda de Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es el versículo 21 de ese mismo capítulo, hermanos. Ser crucificados en Cristo implica que tengamos bien cierto que estamos muertos. Y entonces, en esta serie, hermanos, que primeramente Dios vamos a estar desarrollando en las siguientes semanas, vamos a estar hablando, hermanos, de estar crucificados a nuestro carácter, a nuestras decisiones, a nuestros métodos, a nuestras palabras, a nuestras expectativas. Vamos a estar hablando, hermanos, acerca de la voluntad de Dios para glorificarle con nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay algo cierto, hermanos. Es el Señor el que está trabajando en nosotros. Y su obra, hermanos, se va a cumplir. Y con esto cierro para que tengamos tiempo para orar. Vea lo que dice Filipenses 1:6. Es un versículo también conocido por ustedes. Ayúdenme con los micrófonos, por favor. La razón a alguna persona a base de golpes. Pues ahorita que vamos a devolver la lucidez mental. Bien, vamos a leer Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es Dios el que está trabajando. Es Dios el que ha comenzado la buena obra. Es el que nos ha puesto, hermanos, en una nueva vida. Es el que nos ha despojado de esa vieja naturaleza y nos ha revestido de otra nueva, creada a su imagen, creada en santidad y en verdad. Es Dios, hermanos, el que ha tenido en su corazón el propósito de regresarnos al diseño original. Es Dios el que va a formar en nosotros a Cristo, hermanos, su mente, su carácter, su corazón, para que toda nuestra vida, hermanos, le dé la gloria a Él. Es Dios, hermanos, el que está haciendo esto en nosotros. Entonces, por favor, tenga en cuenta esto. Hemos sido crucificados con Cristo. Hemos muerto al pecado, hemos muerto a la carne y ahora andamos en una nueva vida. Bien, hasta aquí la palabra de hoy, hermanos. Voy a dejar de compartir la pantalla y quisiera saber, hermanos, si hay una persona, dos o tres incluso,
que quisieran compartirnos forum, hermanos, de este mensaje. Y en unos minutos más vamos a orar para cerrar esta reunión con los temas que ustedes nos hayan escrito en el chat, o si quiere exponer algún tema de oración, también lo puede hacer. Pero en este momento quisiera saber si hay alguien que tiene forum de este mensaje. Los escucho, mis hermanos.